Peritoneo. La clase de peritoneo vamos a introducir, como hablamos anteriormente, el peritoneo es una derivación de tejido conectivo, se considera una fascia visceral, y vamos a ver que el peritoneo, como lo dice, como otras características del tejido conectivo, vemos que es una vaina serosa. Esta vaina serosa del organismo lo que hace es evitar, como otras vainas serosas, cubrir cavidades y vísceras, tiene como objetivo cubrir las cavidades y las vísceras, permitir el movimiento y evitar la fricción. Imaginémonos que cuando tenemos una víscera, tenemos esta situación como si fuera este hombre empujando esta piedra. Cuando trata de moverla, si la fricción es excesiva, él no va a poder movilizarla, pero si podemos disminuir la fricción entre el piso y el obstáculo y el objeto, esto va a permitir que este movimiento, que esta piedra se deslice frente al empuje. Entonces, de la misma manera funciona una vaina serosa. Lo que va a hacer es que va a cubrir estas cavidades y vísceras, les va a permitir que se puedan mover unas entre otras y va a evitar que se levante temperatura. Imaginémonos qué sucedería si, por ejemplo, tuviéramos que el movimiento, el peristaltismo del estómago, por ejemplo, o del intestino, generara fricción. Levantaría muchísima temperatura cuando nosotros hiciéramos la digestión. Entonces, para evitar esta fricción existen estas vainas serosas. Las vainas serosas las hemos visto en otra parte de anatomía, como puede ser las fascias cervicales, las fascias que recubren la faringe o el esófago, o bien el mismo pericardio, que el pericardio era esta vaina serosa que cubría al corazón y le permitía ese gran movimiento que este tiene. Entonces, dentro de las generalidades, podemos decir que estas vainas serosas lo que hacen es que permiten que los órganos se muevan, evitando estas características. Algunas que hemos visto van a ser estas del peritoneo, el pericardio, la pleura, por ejemplo, la que recubre los pulmones, la cápsula de Tenón, que lo vimos en cabeza y cuello, etcétera. Vamos a ver que el peritoneo lo podemos describir en una vista sagital. Si lo vemos acá, esto es una vista sagital, podemos observar la columna lumbar por detrás. Delante de la columna lumbar tenemos esta gran bolsa serosa, si ustedes la ven acá la estoy delimitando. Es todo esto que vemos por aquí, que tiene como contenido este líquido violeta. Esto es a modo de poder diagramarlo, para nada es de color violeta. Lo que vemos es que tenemos los distintos órganos cortados a la mitad. Acá tenemos, imaginémonos que esto es una vista lateral, entonces tenemos una pequeña porción del duodeno, que incluso más abajo tendríamos el resto del duodeno. Las vísceras en el abdomen van y vuelven, entonces van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, entonces podemos ver que se ve así como cortadito. Y acá tenemos estas vísceras, que son el intestino delgado, sostenido por estos como ligamentos. Estas son las vainas serosas, que se van a juntar y van a adherirse a esta porción posterior. Como hemos estudiado en paredes del tórax, la porción posterior, perdón, del abdomen, la porción posterior del abdomen es una pared rígida en donde tenemos gran estabilidad. Esta estabilidad la proporciona la columna lumbar y va a ser por eso donde se van a pegar estas fascias de peritoneo. Si la vemos en el preparado anatómico, vemos que el peritoneo es una membrana serosa, transparente, continua, eso es importante, esta vaina serosa continua, eh, resbaladiza y brillante, es lo que podemos observar acá. Esto es una porción del intestino delgado. Aquí tenemos esto transparente que vemos acá en modo de membrana. Esa membrana es el peritoneo. En este caso específico, como esto es el intestino delgado y esto es un peritoneo, se llama mesenterio. Vamos a ver que van a recibir los nombres de enterio, que hace referencia a estas estructuras. Y como va a unir el intestino delgado, vamos a ver que se llama, enterio hace referencia a intestino, y por lo tanto, la vaina serosa que une el enterio a la pared posterior del abdomen se va a llamar mesenterio. ¿Sí? Es brillante y como podemos observar en esta imagen, se puede ver estas estructuras que vemos acá en color más oscuro, que son las arterias, que son ramas
de la mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior, derivado de la aorta abdominal, y le van a ir a llevar irrigación a esta estructura. O sea que esta vaina no solo le permite al enterio o al intestino mantenerse adherido y mantenerse de alguna manera ordenado dentro de la cavidad abdominal, sino que también es el lugar por donde van a ingresar las arterias al intestino. Podemos imaginarnos un canasto de ropa. Cuando tratamos de meter en el abdomen todas estas estructuras que pueden ser intestino, no sé si pueden ver la diapositiva del canasto. Cuando tratamos de meter dentro del intestino todas las estructuras, vemos que para poder hacer que toda esta estructura entre dentro del intestino, lo que tenemos es un canasto de ropa lleno. Cuando tratamos de meter toda esta ropa, tenemos dos opciones: o la metemos desordenada o la doblamos, pero sí o sí hay que juntarla. Si yo no la junto, no entrarían todas estas estructuras dentro de un canasto tan chico como puede ser la caja abdominal. Entonces, imaginémonos que para que esta ropa, cuando el canasto se mueva, no se dé vuelta, va a estar adherida al piso del canasto. De esta misma manera funciona el peritoneo. El peritoneo tiene una superficie que es mayor a la externa del cuerpo y por eso si yo estirara toda esta ropa en el piso, me quedaría cubriendo toda esta diapositiva, por ejemplo. Entonces el peritoneo lo que hace es que se repliega y eh, se va a ir juntando una capa con otra para poder entrar todos dentro de la cavidad abdominal. Por eso hago referencia a esto. El peritoneo básicamente, como describimos en la definición, es una estructura continua. ¿Qué quiere decir continua? Que no está cortada o no está fraccionada, sino que es una estructura continua que se repliega sobre sí misma. Y esto es muy importante. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo está sacado de la bibliografía de referencia de Moore y podemos ver como si fuera un globo en donde yo por una parte de un globo semi-inflado ingreso la mano. Si yo ingreso la mano por este globo me va a quedar una capa del globo que está pegada a mi mano, una superficie que tiene aire, un espacio en donde me queda aire y una superficie externa. Pero si yo saco la mano, entiendo que es el mismo globo, es un solo globo, nada más que está replegado. Cuando yo corto el globo por la mitad, con este plano que vemos acá dibujado, lo corto por la mitad, vemos que quedó esta capa recubriendo a la mano, a la cual nosotros le vamos a llamar peritoneo visceral, porque la mano es una víscera y esta capa se llama peritoneo visceral. Y la capa que queda por afuera de esta se va a llamar peritoneo parietal. Entonces, vuelvo a repetir, la pared interna del globo se va a llamar peritoneo, membrana serosa visceral o peritoneo visceral. La parte externa se va a llamar parietal o de pared y es la que se va a adosar a las paredes del abdomen. Y en el puño voy a tener la víscera o el órgano. Características de las dos fascias. Vamos a ver que podemos dividir en fascia visceral y fascia parietal. La parietal, ¿qué es la característica que tenía? Que tapiza la superficie interna de la cavidad abdominal, está inervado de manera somática y está irrigado por la región que cubre. Esto es muy importante. La inervación somática venía de las somitas, que cuando ustedes vieron embriología, observaron que los músculos, por ejemplo, del brazo, del cuello, etcétera, venían de un segmento de la columna, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir que a nivel de T5, T6, de la vértebra torácica T5, T6, donde tengo un espacio que en la médula está segmentada, me va a dar los nervios que van a ir a irrigar distintas zonas. A inervar, perdón, distintas zonas. Entonces acá podemos observar cómo el estómago está controlado por la inervación de un segmento y así con cada segmento. Por ejemplo, T6, T5, T6, T7, por ejemplo el estómago, etc. Otra característica es que la fascia parietal es sensible a la presión, el dolor, el frío, el calor y la laceración. O sea que cuando yo tengo un problema, por ejemplo, de dolor de panza, me duele el estómago, digo yo, me duele la boca del estómago, lo que en realidad lo que me está dando ese dolor es la fascia parietal, porque da un dolor bien localizado en la boca del estómago. ¿Sí? Entonces, está bueno entender que la fascia parietal es muchas veces lo que yo siento como dolor de estómago.
La fascia visceral es otro repliegue del peritoneo que va a recubrir la víscera. Características, que tiene inervación visceral, o sea, que los nervios internos del estómago, o sea, la inervación propia del órgano, le va a dar inervación a esta fascia. Además, está vascularizado por las mismas venas y arterias que llegan al órgano. Ya no es, o no está vascularizado e irrigado junto con la pared, sino que, por ejemplo, la fascia visceral del estómago está inervada e irrigada por los nervios del estómago. Además, esta fascia este estímulo es sensible al estiramiento y la irritación química. Por ejemplo, cuando se me distiende el estómago, cuando, no sé, tengo un problema en el estómago, comí mucho o he tomado mucha agua y se distiende este estómago, esa sensibilidad de distensión o estiramiento es percibida por la fascia visceral. Entonces me da un dolor que es mucho más difícil de especificar. Es un dolor que es difuso y da dolor en los dermatomas de los ganglios sensitivos. O sea que en general me va a dar un dolor mucho más difuso, ¿sí? Mucho más inespecífico. Ahora, vamos a empezar a describir, empezamos a describir la relación entre las vísceras y el peritoneo. Vamos a ver que el peritoneo, como lo describimos en relación a las vísceras y al peritoneo, vamos a ver que hay distintos tipos de peritoneo. Entonces, el peritoneo me va a determinar, según su relación con la víscera, se va a generar una característica específica de esa víscera. Por ejemplo, vamos a hablar de vísceras que no estén en relación al peritoneo. Por ejemplo, hay vísceras que se llaman extraperitoneales. O sea, que entre el peritoneo y la relación con las vísceras están fuera. Estas vísceras, por ejemplo, son los riñones. Los riñones no tienen una relación externa respecto al peritoneo. Esto es re importante. ¿Por qué? Porque me va a determinar 4 tipos principales de vísceras. Lo voy a volver a repetir. 4 tipos principales de vísceras en relación al peritoneo y la víscera. Las primeras son órganos peritoneales. Los peritoneales son órganos que están totalmente cubiertos por la víscera. O sea, que voy a tener, por ejemplo, no sé, el estómago o el hígado, lo voy a tener todo recubierto. Voy a tener 2 capas. Una capa que es el peritoneo parietal y una capa que es el peritoneo visceral. Estos órganos son peritoneales o intraperitoneales y poseen las 2 capas de peritoneo. Los segundos órganos van a ser los extraperitoneales. Estos órganos extraperitoneales se van a dar en relación a la ubicación. Si, por ejemplo, ubicaciones, si este órgano está hacia posterior del peritoneo, se llama retroperitoneal. Si este órgano está debajo del peritoneo, vamos a poner abajo o inferior, se va a llamar infraperitoneal. O sea que está por fuera del peritoneo, pero tiene cierta relación. El tercer órgano que voy a encontrar van a ser órganos que están peritonizados. ¿Qué quiere decir esto? Observen esto. Por ejemplo, vamos a tomar el colon ascendente. El colon ascendente era una víscera que naturalmente estaba en relación con el peritoneo, de esta manera, estaba cubriéndolo. ¿Qué pasa? Que durante el desarrollo o cuando lo metí en el canasto se tuvo que plegar, ¿se acuerdan? Entonces esta víscera se pegó hacia la pared posterior del abdomen. Esta es la pared posterior del abdomen. Y esta víscera se pegó acá. Y tanto se pegó que generó un ligamento
y este ligamento lo voy a ver dibujado de esta manera. O sea que ahora la víscera parece, si yo lo veo en un preparado, por ejemplo, parece que esta víscera me quedó de esta manera, pegada la víscera sobre la pared posterior del abdomen, en este sentido, quedó como pegada y unida por un ligamento. Este ligamento que lo pega se llama ligamento o fascia de coalescencia. Esta fascia de coalescencia van a ver que las van a estudiar y se llaman de Told. 1, 2 y 3. Entonces acá tenemos que estos órganos parece que estuvieran sobre la pared posterior, como si estuvieran, en realidad fueran retroperitoneales, estuvieran detrás, pero no están detrás, están dentro y han quedado pegados sobre la pared posterior. Incluso si yo lo veo, va a quedar algo así. Yo observo esto, como si estuviera así. Pero en realidad sí tiene peritoneo, sí tiene fascias peritoneales. Y la cuarta opción son Profe, unos órganos, ¿sí? ¿cómo era el ligamento De coalescencia, está escrito ahí coalescencia? en fascia de coalescencia también. Y Perfecto. en la tercera opción sería una fascia parietal, o sea, una fascia de fascia parietal, o sea, que estaría por debajo, por ejemplo, y un órgano que quedó encerrado. Este órgano, el que encontramos acá, va a ser los ovarios, por ejemplo. Los ovarios son órganos intraperitoneales, pero ¿qué les pasó? Se quedaron intraperitoneales porque el peritoneo parietal los terminó envolviendo y quedaron dentro del peritoneo, como en este sentido, así. Pero tienen solamente una capa de peritoneo parietal, porque como nunca estuvieron dentro del peritoneo, no tienen peritoneo visceral. Entonces acá, este va a tener peritoneo parietal. Este va a tener peritoneo parietal y peritoneo visceral. Este va a tener peritoneo parietal, una relación con el peritoneo parietal, y este peritoneo parietal y peritoneo visceral. Bien, entonces acá lo podemos ver en el dibujo. Voy a sacarlo un ratito. Lo podemos ver en este dibujo. Podemos ver que tenemos dibujado el peritoneo parietal con esta línea bordó o violeta oscura. Acá la tenemos. El peritoneo parietal se va a hacer peritoneo visceral porque acuérdense que era como un globito. Este peritoneo visceral lo tenemos dibujado en azul, acá, en azul. Este peritoneo visceral se va a juntar a otros peritoneos de otras vísceras, peritoneo visceral del hígado, por ejemplo. Acá tenemos el ejemplo, esto es un peritoneo visceral y esto es un peritoneo parietal cubriendo al hígado. Y tenemos estos órganos, por ejemplo, vamos a poner acá el páncreas o vamos a tener, no tengo ninguno dibujado acá más atrás, pero tenemos órganos que son retroperitoneales, que están por detrás del peritoneo, y miren, acá tenemos el útero como órgano extraperitoneal o infraperitoneal, y si fuera el ovario, lo tendríamos acá dentro, envuelto en peritoneo parietal. La vejiga, por ejemplo, es infraperitoneal, ven cómo tiene una relación con la fascia parietal nomás. Y ahora vamos a estudiar lo que es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es lo que me queda entre las fascias, o sea, dentro del peritoneo para evitar que estas vainas estén todo el tiempo en fricción, o sea, la capacidad, perdón, vamos a, imaginémonos esta parte de aire tiene un líquido que es líquido peritoneal. Voy a estudiar eso ahora. ¿Qué es la cavidad peritoneal? Es lo que me quedó. Es un espacio potencial, esto lo hemos visto en otra materia, que en otro momento, que los espacios potenciales o virtuales son espacios que naturalmente eh, no tienen aire, no es que están generados, sino que se podrían despegar estas vainas, como por ejemplo la pleura parietal y visceral, se podrían despegar y se puede juntar sangre o agua o aire en este espacio. O sea, es un espacio que naturalmente está como al vacío, pero que se podría llenar.
tiene el grosor de un cabello, o sea, imagínense cuán pegado está todo y cuán junto está todo en el abdomen, que este espacio es muy delgado. Tiene un líquido peritoneal que evita la fricción. Este líquido peritoneal está compuesto por agua, electrolitos, leucocitos y algunos anticuerpos. Y vamos a hablar que el líquido peritoneal normal sería aproximadamente 50 mililitros. Miren qué poco que es para todo esto. Ahora, voy a ver que de acuerdo a el tipo de fascia, esto era en relación, decíamos que esta primera explicación yo la dije en relación a la relación entre las vísceras y la fascia, o sea, esto es el peritoneo, la relación entre el peritoneo y la fascia y la víscera, da este tipo de relaciones, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tipo de peritoneo visceral. O sea, que yo les decía que había ciertas relaciones entre el peritoneo. Vamos a distinguir 4. La primera. La primera se llaman mesos. ¿Se acuerdan que yo recién les dije que por acá, por ejemplo, estaba el mesenterio? Era el que vimos en la imagen primera. Entonces, el mesenterio yo entiendo que es el meso del enterio, que el enterio era el intestino. Del intestino. Entonces, el meso del intestino se llama mesenterio, pero hay otros. El meso del colon, por ejemplo, del colon transverso, bien digo, se llama mesocolon, porque meso lo sigo continuando. Y después tenemos como segundo los epiplones, que son otra característica, ahí les voy a decir entre qué y qué. Después tenemos las fascias, que las fascias son las fascias de coalescencia que vimos recién. Y por último tenemos el ligamento. Características. El meso lo que tiene es que tiene como por ejemplo el mesenterio que dije recién, el meso lo que tiene como principal función es llevar estructuras vasculonerviosas. O sea, es un repliegue que va a adherirse desde la víscera a la pared posterior del abdomen. Pared posterior del abdomen. O sea, la víscera está acá y el meso va a juntarla con la pared posterior del abdomen. Eso se llama un meso. ¿Qué hacemos? Que en la pared posterior del abdomen, ahora lo voy a dibujar bien en grande, vamos a ver si me pueden seguir con esto. En la pared posterior del abdomen, yo la tengo acá, pared posterior del abdomen. Tengo una gran arteria, que la arteria esta grande que tengo acá dibujada, se va a llamar aorta abdominal. Esta aorta abdominal tiene una rama, por ejemplo, la mesentérica superior. Esta rama tiene que entrar de alguna manera a la cavidad abdominal y darle, este se llama mesentérica superior, esta rama de la aorta, esta es la aorta abdominal, tiene que darle inervación al intestino, a esta víscera que tengo acá. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, dice, para eso soy yo el peritoneo. Entonces, el peritoneo, ¿qué va a hacer? Va a cubrir el peritoneo parietal, va a hacerse peritoneo visceral y va a cubrir el intestino. Entonces, esta estructura del peritoneo que lleva la arteria y la vena adentro y el nervio, etcétera, se va a llamar meso. ¿Y qué va a hacer? Va a unir el intestino a la pared posterior del abdomen donde tengo esta arteria. Entonces, esto negro es la pared posterior del abdomen. Entonces, esta relación se llama meso. Y de estos mesos tengo el mesenterio, que es del intestino delgado, el mesocolon, el mesosigmoide, el mesoesófago, el mesogastrio y el mesoapéndice. Y tiene como objetivo llevarles estas estructuras vasculonerviosas. La segunda posibilidad se llaman epiplones u omendos, y tengo dos básicamente, el epiplón mayor y el epiplón menor, y un tercer epiplón que no estudiamos mucho, que es el gastroesplénico. El epiplón mayor
lo que van a hacer los epiplones, disculpen, en general, es que van a adherir un órgano al otro. Entonces, esta posibilidad era con la pared posterior del abdomen. La segunda posibilidad es que yo una víscera, vamos a dibujar una víscera más real, voy a dibujar una víscera, por ejemplo, el estómago, lo voy a unir al colon. Entonces, la estructura, el peritoneo que va a unir estas dos, se va a llamar epiplom o aumento. Y también tiene como objetivo, dentro de este aumento, va a ir una arteria que le va a ir a dar irrigación a todo el estómago y a todo el colon, pero no está unido a la pared posterior del abdomen. La tercera opción, yo ya la había explicado antes, es que la pared posterior del abdomen tiene ciertas estructuras que se quedaron pegadas, que quedaron ahí replegadas y van a unir la parte visceral y parietal con un ligamento. Y este ligamento se llama ligamento de coalescencia. Y es una fusión entre el peritoneo visceral de la víscera, por ejemplo del colon, con el peritoneo parietal. Esa estructura se llama fascia de coalescencia. Y también puede llevarle estructuras vasculonerviosas a la nervio. Y por último, tenemos las que no llevan estructuras vasculonerviosas, que son ligamentos. Y van a ver que los ligamentos van a estar uniendo simplemente dos vísceras. Y estos ligamentos son los últimos que estamos estudiando acá. Estos ligamentos no tienen estructuras vasculonerviosas. Espero que esto haya quedado claro. Voy a seguir. Vamos a unir. Lo que vamos a hacer, vamos a unir ahora. Vamos a llevar las distintas cosas. Primer ligamento. Vamos a ver que, por ejemplo, el hígado tiene algunos ligamentos que lo van a unir a distintas estructuras. El primer ligamento que vamos a ver acá es el ligamento falciforme y va a estar cubriendo toda la cara superior del hígado y lo va a unir a la fascia parietal del diafragma, o sea que lo va a unir hacia arriba. Ese ligamento se llama falciforme. Como segundo ligamento vamos a tener el hepatogástrico. ¿Y qué sucede? Que acá al costado de esto van a ver que está esta gran estructura que es el estómago. Entonces el ligamento que une el hígado al estómago se va a llamar ligamento hepatogástrico. Este ligamento hepatogástrico es el epiplón menor, también conocido como epiplón menor. Y además, además va a tener un ligamento que va a ir alrededor de todo lo que es la triada portal o los elementos que entran y salen del hígado, lo voy a tener acá uniéndose a parte del duodeno, que ya lo van a ver después, pero van a ver que ese ligamento se va a llamar ligamento hepatoduodenal. La triada portal la vamos a repetir un montón de veces. La triada portal son las estructuras que van a entrar al o salir del hígado y se llaman portal porque tienen una gran estructura que se llama vena porta. La vena porta lo que va a ser recolectar toda la sangre que viene de los intestinos, por ejemplo, y de otras vísceras, y las va a hacer pasar por el hígado, y a partir de este pasaje por el hígado, esta que tenemos acá, la tenemos dibujada en violeta, a partir de esta sangre que va a ser procesada por el hígado, va a unirse a unas venas para poder drenar en la vena hepática. Esta vena hepática es la que después va a drenarse en las venas cavas y va a permitirle el uso de esa sangre, ¿sí? Entonces imagínense toda la sangre rellena de nutrientes que viene del intestino, va a pasar por el hígado la va a procesar. El conducto colédoco, que tenemos acá, es este que tenemos dibujado en verde, y lo que va a hacer es la bilis, por ejemplo, que va a generar el hígado, la va a llevar y la va a drenar
en el duodeno, para poder ir a hacer la digestión de todos nuestros alimentos, por ejemplo. Y la arteria hepática es la que va a irrigar esta estructura que es el hígado. Vamos al epiplón mayor. Cuando quiero describir el epiplón mayor, voy a darle algunas características. Esto es el estómago, este estómago. Acá lo tenemos dibujado, estómago. El estómago lo podemos dividir en estas partes: fondo o fondus, el cuerpo, el antro o antro pilórico, el conducto pilórico, y empezamos a circular con el duodeno. El cardio es la primera porción del estómago. Bien, el epiplón mayor va a tener distintas partes. ¿Qué era un epiplón? Unía dos estructuras viscerales, o sea, en este caso va a unir el estómago al colon transverso. Y va a tener tres partes. Una parte los epiplones que recibe el estómago van a ser una que se va a llamar gastrofrénico, que va a estar en este sentido. Otro que va a ser gastroesplénico, porque se va a juntar con el vaso para dar el gastroesplénico. Y otro que se va a llamar gastrocólico, que va a unir toda esta curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Entonces, de esa manera queda anclado el epiplón mayor del lado izquierdo, y acá tendríamos el hígado con el epiplón menor, que ya lo vimos antes, lo que vimos en la otra diapositiva. Solemos identificarlos como epiplón mayor con M mayúscula y epiplón menor con M minúscula. Pasamos entonces ahora a las áreas que no tienen peritoneo. Otras características del peritoneo. Por ejemplo, hay áreas que no tienen, que quedaron sin peritoneo. Estas áreas desnudas se llaman porque no tienen peritoneo que las cubra. Es un área que no está recubierta por peritoneo y le permite la entrada y salida al paquete vasculonervioso. Es lo que dibujé recién. Esta área que me quedó aquí, esa área que tiene la víscera que no está recubierta, esa área se llama área desnuda. ¿Por qué? Porque es por donde van a entrar y salir los elementos. Un pliegue peritoneal es un repliegue, es como si fuera un pedacito. Imagínense que eh, el peritoneo se replegó sobre sí mismo y termina dejando estos repliegues. Entonces acá, por ejemplo, tengo la vejiga, el útero, el colon. Este repliegue que dejó es un espacio que puede llenarse de sangre, por eso se estudian. Y lo vamos a comparar con con los recesos. ¿Por qué? En este caso, porque justo estoy hablando de los repliegues que están en la parte inferior o fosas retroperitoneales. Estos recesos se pueden llenar de líquido. Y hay algunos pliegues peritoneales que se fusionaron, como por ejemplo los pliegues umbilicales, que son estructuras por donde había estructuras vasculonerviosas con una función específica, como por ejemplo llevar la sangre de la mamá al bebé, y eso después se fusiona y quedó un repliegue, ya no está llevando sangre, sino que simplemente quedó el repliegue. Por último, vamos a estudiar las divisiones o las subdivisiones dentro de la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal, como es muy grande, se divide en un saco mayor y en un saco menor. El saco mayor es donde están contenidos todos los órganos. Perdón. El saco mayor es el que teníamos dibujados. Este. Este saco mayor, miren, este saco mayor es este gran espacio donde tengo todos los órganos contenidos. Pero ¿qué pasa? Este saco mayor tiene todos los órganos, pero hay un pequeño espacio que me va a quedar que se va a llamar espacio transcavidad, que va a estar atrás. Este termina estando donde están todas las vísceras.
Y el saco menor se llama transcavidad de los epiplones o bolsa o mental, la vamos a estudiar ahora enseguida, y es un espacio que me queda entre la gran cavidad que hay y un pequeñito espacio que queda por detrás. Este espacio es un espacio donde también se puede llenar de líquido, por eso hay que estudiarlo. Tiene una importancia clínico-quirúrgica más que kinésica, pero podemos decir que la bolsa peritoneal está dividida en dos sacos, entre un saco mayor y un saco menor. Otra forma de dividir el saco mayor, que lo vamos a ver, el saco mayor donde están todos los órganos, es distribuirlo por zonas, obviamente. Vamos a poner que acá tenemos dibujado el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Del colon transverso para arriba se llama supracólico, porque acuérdense que colon o cólico. Supracólico, de colon transverso para abajo, infracólico, y simplemente vamos a ver que hacia los costados voy a tener, lo puedo dividir a la mitad por el intestino delgado, por el mesenterio. Simplemente, en izquierda y derecha. El saco menor o la transcavidad de los epiplones. Miren lo que sucedió. Acá tengo el saco mayor o epiplón mayor, epiplón menor hacia el hígado, y detrás del estómago, si yo lo saco, me queda este hueco. Ese hueco es el saco menor. Es un espacio que me quedó ahí como encerrado. Acá lo tenemos mejor. Este es el saco. Acá adentro están todas las vísceras, saco mayor, y acá tenemos la entrada a este espacio. Lo vemos en otra. Esa comunicación se llama hiato de Winslow, donde yo puedo meter el dedo. Miren, acá lo tenemos. Epiplón menor, epiplón mayor, estómago. Este orificio por donde puede entrar el dedo del clínico, del cirujano, se llama epiplón menor y el orificio se llama hiato de Winslow, que es esto. Hiato de Winslow, foramen mental o foramen epiploico. ¿Y qué hay que saber de esto? Bueno, la ubicación. Vamos a ver que si yo dibujara, voy a tener por un lado el estómago, por otro lado el hígado. Estómago y hígado. Esto es el conducto colédoco. Acá tenemos la vena porta, por detrás la aorta, que tiene sus ramas con la arteria hepática, esta es la arteria hepática, por arriba el epiplón menor, eso es para unir la parte gástrica, ahí tenemos la vena cava inferior y ahí nos quedó delimitado el orificio. Entonces, este pedazo de hígado se llama lóbulo de Spiegel, porque el hígado está segmentado y se llama lóbulo de Spiegel. Este es el pedículo hepático, que le dije triada portal también. Triada portal, lo expliqué recién. La vena cava es esta estructura que dije que me quedó por ahí atrás. Y el bulbo, que esta es parte de la primer porción del duodeno, y por ahí puedo ingresar el dedo. Si lo veo sin todo esto, miren, si lo veo sin nada de esto, saco todo, saco todo, lo voy a describir acá. Los límites tengo el hígado por acá, la primera y la segunda porción del duodeno por acá, la vena cava y el pilar derecho del diafragma acá atrás, el borde libre del epiplón menor acá, borde libre del epiplón menor, y ahí puedo ingresar los dedos, acá puedo ingresar el dedo, para poder ir a ver si dentro de la cavidad del saco menor tengo líquido. O bien, para la arteria que va acá atrás, si hubiera un problema arterial y, por ejemplo, el paciente se fuera a desangrar en una cirugía, el médico lo que va a hacer es va a cubrir la circulación de la arteria hepática. Importancia clínica tiene. Bien.
Perfecto.